Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Call of Duty Mobile, informativo como siempre, cracks. Bueno, primero que nada, como siempre deja tu poderoso amor, like, suscripción a muerte, que por lo menos lleguemos a más de 500 likes, por cierto, todo abajo como siempre, suscripción que es lo más importante, y gratuitamente, claro que sí. Bueno, primero que nada voy a informarles algo muy trillado antes de que se vayan de espalda. Va a haber skin legendaria gratis nuevamente por la versión de China, ya sé que se van a molestar. Ahora voy a hacer una pequeña pausa en este pase de batalla. Por cierto, me van a decir, Destro, ¿por qué sale esta imagen del pase de batalla? Y yo le digo, loco, yo también me fui de espaldas ayer, iba pasando Twitter. Y como yo tengo mucha gente, que obviamente de Call of Duty Mobile, voy pasando Twitter y le dan like a un tweet de Papayo. Papayo yo lo conozco porque es un, obviamente, creador de contenido de Call of Duty, que no sé si es alemán o inglés, pero la onda es que habla inglés el pibe, loco, así tal cual. Entonces miro que, loco, qué buen render hizo este hijo de su madre. Y es que, bueno, para que no lo sepa, yo lo terminé conociendo porque muchos de mis mods y también gente que me conoce a mí, me mandaba la imagen de un pase de batalla filtrado, pero era básicamente un render creado por él, que honestamente se la rifa el cabrón con estos renders. Y Papayo hizo este render del pase de batalla, de lo que posiblemente puede llegar como pase de batalla. Y debo decir de que sí está bien currado el pinche pase de batalla. Si este fuera un pase de batalla te lo compro, o sea, me lo creería completamente que fuera un pase de batalla. Y pues bueno, esos detalles para que vean completamente una pequeña fan art, o mejor dicho, un pequeño preview de lo que es actualmente Papayo, como hizo este pedazo de imagen del pase de batalla. Que honestamente, si viniera ese pase de batalla no me gustaría. Primero porque honestamente no lo veo tan bonito. Con Roach sí, con las demás armas también, pero las skins no me molarían demasiado. Y bueno, habrán visto también la Gatling, que se ha mejorado completamente, porque sí, la Gatling que estaba actualmente en la beta era muy F. Además del año nuevo chino que va a estar llegando con las nuevas versiones del Ice Park, que va a estar en el mapa de Isolated y demás cositas de la vida, que bueno, al fin y al cabo creo que pues esto a nadie le interesa, pero igual tenía que informarlo para que ya lo sepan. Esto gracias al saberlo conforme a cómo es el propio modo de juego y cómo es la actualización del año nuevo chino en Battle Royale para obviamente Call of Duty Mobile. Bueno, en detalles, va a salir una Urban Tracker. Se decía de que iba a ser legendaria, pero en realidad es épica y es la Neon Tiger, o mejor conocida como Tigre Blanco. Bueno, en realidad no es Neon Tiger, es Tigre Blanco la que va a estar llegando. Una versión de la Urban Tracker que está muy bonita, pero todo apunta a que solo llegue para lo que es la versión de China y llegue en cajas. No es ni gratuita, no es ni legendaria. A menos de que sea una skin que va a llegar para la versión global con su Arctic 50 legendario, que sí, tiene un Arctic 50 legendario, se encontraron los archivos del juego, y posiblemente estemos hablando de que sí o sí salga este skin con la ruleta. En dado caso, no va a salir en pase de batalla, ni de pedo va a salir este skin en pase de batalla, para que lo sepan. Si logra salir en pase de batalla, me fuera para atrás, pero yo sé que bien que no va a salir este skin, esta Urban Tracker en pase de batalla. Ojo, sería muy bueno que llegara como pase de batalla y demás cositas de la vida, además informándoles cómo es debido, además de que todo apunta a que va a venir con lo que es una K-47, unas cuantas tarjetitas y otras cositas más en forma de ruleta por la versión global, si es que logra llegar, porque se ha encontrado pues la versión legendaria en lo que es actualmente la versión obviamente china. Pero bueno, en China, como ustedes saben, es diferente. Van a llegar incluso recompensas gratuitas, legendaria gratis, la S36 Phobos, la Battery Valentine, que va a estar regresando actualmente, que para el que no lo sepa, pues así se ve el Arctic 50 y demás cositas. Bueno, eso conforme a la pequeña información que hemos tenido actualmente, tanto como pase de batalla. Estamos a la espera. Me van a decir, Destro, ¿cuándo posiblemente llegue la actualización? Estamos hablando de que puede que llegue el 19 de enero y a lo mucho el 21 o el 20 llegue la primera temporada de COD Mobile en 2022. Eso en pequeños detalles conforme a lo demás. Y Urban Tracker no creo que la pongan en el pase de batalla, lo veo muy complicado honestamente. Por cierto, esta animación me la encontré en Twitter y está muy god, que es de la Urban Tracker, es pequeña pero está muy 10 de 10. Y pues lo demás que va a llegar a la versión de China pues está muy bien. Bueno, primero que nada, eso en la información, pase de batalla, lo que hemos previsto. Pues ya sabemos que los personajes que se han filtrado, los únicos 4 personajes que se han filtrado ha sido Cassius Blood, la Siren, obviamente Roach, y pues no puede faltar incluso el skin de Dame, según lo que hemos visto. PPCH sabemos que va a estar en el pase de batalla, que va a estar en el nivel 21 gratuita, que va a tener un nivel 50, va a tener un modelo legendario obviamente con ruleta. Sabemos que el Aquilo va a ser de desafíos de temporada y va a tener un arma mítica, y que se prevé de que haya una skin legendaria. No sabemos si va a ser Price al final, pero bueno, cuando salgan todas las filtraciones lo vamos a confirmar. Bueno, primero eso en detalle. Ahora bueno, fuera de eso vamos a pasar con la captura conforme a ello. Estamos en el juego. Me van a decir, Destro, ¿por qué ayer no tiraste la ruleta? Van a creerme, pero ya me estoy cansando de estar gastando en el juego. O sea, en serio, no estoy de broma.
Me podía haber comprado toda la ruleta del sorteo, obviamente, claro que sí, porque tengo 8000 code points y aquí ustedes saben que cuesta 5000 code points una ruleta de este estilo en mi cuenta india. Pero no me emocioné, o sea, dije yo, ya se me está haciendo monótono, obviamente, estar gastando y gastando. Solo cuando algo lo quiera demasiado, es que quiero gastar. O sea, a mí me gusta este skin, no voy a decir que no, pero es que la ruleta no vale para nada. O sea, básicamente tiene puras cosas de Battle Royale, un aerosol todo tristón, y lo único bueno son estas dos cosas. Al menos en otras ruletas, por ejemplo, en la ruleta de el Firebreak legendario, teníamos muy buenas cosas, que si tenías una hacha, que si tenías un molotov, incluso la ala delta estaba bonita, que si tienes un cargo, que la M13, que es esto, pues ni te digo, que me encanta. Y la skin, pues el D13 me vale madre, porque honestamente, pues hasta ahorita lo van a bufear y quién diablos usa eso. Yo solo lo utilizo para, obviamente, trolear y mis cositas de la vida. Y no crean, o sea, yo tengo un montón de skins, lo que ustedes lo han visto, ustedes saben que yo le he tirado gracias a Koken y demás cositas de la vida. Pero ya no me apasiona estar gastando en el juego. O sea, básicamente yo he gastado en esta cuenta porque me sale más barato. Porque si no me costaría cada roleta alrededor de 120. Estamos hablando en una cuenta de LATAM, una cuenta global. Pues obviamente la cuenta LATAM cuesta alrededor de 80, 90, 100 por ahí. 140, 150 viene costando una ruleta de estas que yo tengo en cuenta DNA y Europa. O sea, básicamente, y ustedes saben que yo tengo casi todos los personajes legendarios. Porque bueno, o sea, el único personaje legendario que yo no tengo en esta cuenta, es Mace. Pero obviamente no porque no quiera, sino porque no tenía la cuenta creada y la tengo en mi cuenta principal. Tengo a Mace, a Ghost y a Nikto. Aquí pues el último que me falta es Mace, porque bueno, de 7 personajes legendarios que existen, tengo 6. O sea, tengo el Reaper, tengo el Gunzo, tengo a Nikto, obviamente, tengo el Outrider, el Ghost, el Firebreak Basilic, entre otras cositas más, como la ruleta incluso de la Urban Tracker, Kawaii Cat, que 10 de 10, o sea, básicamente ustedes lo han visto, que es una muy bonita skin. Para dónde agarras con esta poderosa skin, entre otras skins que obviamente he conseguido y las he tenido ahí, o sea. Y tengo muchísimas skins, obviamente solo de ruleta, porque yo ni compro pase de batalla, solo compro un pase de batalla que fue el de In the Deep Water, por eso tengo a Rose y demás cositas de la vida. Pero tengo otras ruletas que pues nada que ver. Y me puse a pensar, ya no me emociono tanto en gastar, o sea, creo que mucha gente debe pensar esto. De igual manera porque cuando trato de sacar el contenido de paga, ya mucha gente ya no lo ve, ya no les interesa mucho. Y yo me aflijo porque es como que, o sea, igual no consigo lo que se gasta, obviamente con la ruleta, pero al menos quisiera que la gente lo apoyara más y es como que bueno. O sea, básicamente creo que a la gente le gusta más la información, saber qué es lo que va a estar llegando día tras día, más cositas de la vida. Y no es por estar chuleando ni nada, o sea, solo les digo que pues es un gasto muy heavy lo de estar trayendo contenido de paga al juego. O sea, básicamente te lo digo. Porque, o sea, solo viendo el inventario que tengo, creo que tengo apenas unas 24 o 23 legendarias, que son muchísimas. Entonces, como que, bueno, no me quejo de lo que he gastado, pero ya no me emociona demasiado. O sea, solo cuando me emociona algo demasiado es que quiero hacerlo ahora, cuando quiera gastar, porque es que se nota completamente. Por ejemplo, la ruleta que salió pues no me emociona tanto por la TAI 25 que es bonita y demás, pero es que hay armas, por ejemplo, te digo, Cordite Zero G en cosas para ti, pues me emociono más. Por ejemplo, con una 47 Pumping Head, o en otras cositas de la vida, cuando salga la Adval Mítica para ti, porque todo apunta que va a salir para ti la Adval Mítica. Entonces, son cositas de la vida y quería comentarlas, Frax. Bueno, este ha sido el video de hoy, espero les haya gustado. Como siempre, dejen su poderoso like, suscribirse a la muerte, que es lo más importante, y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!